Bien, amigos, gracias por seguir con Redes y Poder. Continuamos con el programa, pero miren ustedes qué interesante lo que hemos escuchado de el vicealmirante y expresidente Luis Gianpietri, porque él nos ha contado que el tema del APEC no es lo que hemos visto ahora solamente en esta reunión de hace unos días, ¿no? Tiene una historia interesante que tiene de varias décadas, ¿no? La pregunta que yo me hago y usted se hace, vamos a pedirle a nuestro invitado que la responda, es cómo hemos logrado en el país que desde el 60 y tantos que dice Gianpietri, y ha comentado con lujo de detalle, se viene incubando este asunto del APEC, con otro nombre primero, pasa por el 80 y tantos, pasa por el 90 y tantos con Fujimori, pasa por García con hacer el primer APEC, pasa por Kuczynski con el segundo APEC. Toda esta recatafila de decisiones de varios gobiernos, ¿cómo hemos podido lograr por lo menos ese consenso mínimo para que las cosas continúen? ¿A qué se debe? ¿Cómo se logró que tengamos el APEC ya una suerte de instituido en el país? Vamos a preguntarle eso a nuestro siguiente invitado, que es el ex canciller Eduardo Ferrero, que nos acompaña en Redes y Poder. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Es una excelente pregunta y hay una respuesta muy clara sobre eso. Este es un buen ejemplo de lo que es una política de Estado. En el Estado peruano, los diversos gobiernos toman conciencia de la importancia de pertenecer a esa área del Pacífico, del Asia-Pacífico, que ya se veía venir y hoy día está confirmado como el área más dinámica de la economía mundial. Y así las cosas, efectivamente, el Perú primero participa en el PIBEC, que es un conjunto de empresarios. Pacific Basic Economic Council. Eso era el PIBEC empresarios. Luego participa en el PECC, Pacific Economic Cooperation Council, que es un organismo formado por empresarios, académicos y gobiernos. Yo representé al Perú por los académicos y fui varios veces del PEC, del PECC, a comienzos de los 90. Y luego, en el marco del PEC, el Perú se relaciona con la PEC, que surge después, se crea después, que ya es una organización informal de economías de carácter político, de estados o de economías, se llaman economías porque así permiten que entre también de manera independiente Hong Kong y Taiwán, junto con China, ¿no? Entonces, pero en todo este proceso, el Perú toma conciencia de la necesidad de incorporarse a lo que ahora es el APEC. Y lo hace, como ya se ha dicho, es una política de Estado en el gobierno del presidente Fujimori. El Perú ingresa a la APEC en el año 98. Esto se continúa en el gobierno del presidente García. Esto se continúa luego, el gobierno del presidente Toledo. Luego, con el presidente García, Toledo consigue que sea la primera PEC en el Perú, la del 2008. Se hace con el presidente García, que le pone gran énfasis y gran importancia. El presidente Humala mantiene la política y consigue la sede para esta segunda oportunidad del Perú, nuevamente la cumbre de APEC, que le toca desarrollar al presidente Kuczynski, que la ha manejado de manera impecable. Es decir, hay una continuidad con un objetivo gobiernos nacional. Distintos, pero todos los gobiernos aceptando y empujando el carro. Es como el caso de la controversia de límites marítimos con Chile. Son ejemplos que hay que tener en cuenta en el Perú para usarlos para otros temas, para otros casos. Esto ha sido posible porque es política de Estado. Otros países como Colombia no han entrado a APEC. Ya lo dijo el almirante Gianpietri. Ahora hay una moratoria desde que el Perú entra junto con Rusia y Vietnam en el año 1998. ¿Qué implica la moratoria? Que no pueden haber nuevos miembros. ¿Por qué? Por un plazo. Porque querían consolidar este grupo. Querían consolidarlo. Y para entrar a la PEC hay que demostrar interés, haber hecho cosas, haber tenido actividades de interés en el área y tener representatividad e importancia económica. En el caso del Perú, por ejemplo, el caso de la pesca y el caso del turismo eran dos elementos que fueron muy importantes, junto con el apoyo de ciertos países. A nosotros apoyó Malasia, Indonesia, también Japón, por cierto, pero no solamente Japón, Canadá, México, Estados Unidos, y al final, porque hay que entrar por consenso, entramos junto con Rusia y Vietnam y ahí, como le digo, una moratoria. Pero entiendo la pregunta, lo importante es que esta es una política, se ha podido entrar y ser parte de APEC porque se hace una política de Estado, ininterrumpida, invariable, por diversos gobiernos del Perú de diferente tinte político. Y eso es muy interesante y muy representativo. Y muy triste que haya una política contra el Estado, ¿no? Porque lo que contaba acá el vicealmirante Gianpietri es que tanto en la época de García como en la época de Kuczynski hemos tenido, en el caso de Cusco, dos fenómenos muy parecidos de personas que impiden que los visitantes puedan viajar a ese destino. Eso es lamentable, pero no hay que perder la perspectiva.
estas dos cumbres se han desarrollado de manera muy buena. Hubieron problemas en el Cusco, pero han habido una serie de reuniones en diversas ciudades del país que ni siquiera tenemos conciencia, ni siquiera han sido publicitadas, de ministros de Economía, ministros de Cultura, ministros de Educación, ministros de Energía, durante varios meses. Y todas estas reuniones confluyen finalmente en lo que es la cumbre, que en el Perú ha sido esta última semana, a nivel primero ministerial, luego a nivel de jefes de Estado, y de manera paralela la cumbre de los empresarios, CEOs, el Summit CEO de empresarios. Entonces, en realidad, no hay que perder la perspectiva. No por el problema concreto de Machu Picchu no se puede decir que esto no ha funcionado bien. Han sido dos reuniones, dos cumbres impecables, la del 2008 y la de ahora. Y eso permite ofrecer al mundo una visión de un país seguro, estable, democrático, y ofrecerle a los gobernantes, jefes de Estado y delegaciones oficiales y de empresarios, darles una expresión de lo que Perú puede ofrecer a estos países en el campo del comercio, en el tema de la inversión, en el tema del turismo e inclusive en el caso de la gastronomía. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Yo quiero preguntarle lo que le pregunté al almirante Giampietri en el sentido del beneficio que los peruanos pueden esperar, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, pero se la pasan ahí hablando, uno no sabe bien de qué, ni bajo qué tipo de argumento y cómo me va a beneficiar a mí en el corto plazo, en el mediano plazo, en mi trabajo, en la universidad, en poder hacer que tenga más ventas para Navidad, etcétera, ¿no? Quizá, Eduardo, tú, habiendo visto la perspectiva de un proceso tan amplio como este, sí puedas contarnos un poquito cómo esto al final termina siendo un impulso a la economía y un impulso al crecimiento nacional. ¿Esto por qué beneficia al Perú y a los peruanos? Estas reuniones a veces pues no pueden ser evaluadas en el día siguiente, en el corto plazo, ¿no? Pero pongamos ejemplos concretos. Primer objetivo de la PEC es promover el libre comercio, el mayor intercambio comercial. Si el Perú tiene mercados abiertos sin aranceles en los países del Asia-Pacífico, puede exportar sus productos. Y si exporta sus productos, puede producir más. Si produce más, hay más trabajo para el trabajador peruano y para el inversionista peruano. Está hablando, Giampietri habla de las franjas costeñas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y de los minerales. Entonces, también, ¿no? Igual. Segundo, en las inversiones, si ven un país seguro que ofrece posibilidades interesantes de inversión, la inversión extranjera que viene al Perú produce desarrollo, crea puestos de trabajo. Turismo, solamente al Perú vienen 19.000 chinos al año, no es nada. Esta es una fuente de turismo, acá pueden venir 700.000 chinos en hacer turismo. Es decir, cuando viene el presidente de China y ve este país estable y seguro, y junto con empresarios, con ministros, ven que es un país en el cual se puede promover turismo chino hacia el Perú. ¿Qué quiere decir turismo? Turismo que viene al Perú es más fuentes de trabajo para los trabajadores, para los artesanos, para los hoteles, para los restaurantes. O sea, el hecho de que se promueva una mayor libertad del comercio y se abra el mercado de nuestros productos en el Asia-Pacífico, que como es la región más dinámica del mundo hoy día, que hay inversiones, que haya turismo, y además otras cosas, hay dos elementos muy importantes que en esta cumbre se han destacado en las reuniones multilaterales, sin entrar todavía el tema bilateral, porque hay muchas reuniones bilaterales, es el tema de la conectividad. Tiene famoso el fundador de Facebook, Mark, el amigo Mark del Perú, que ha estado acá con un amigo, ha enfatizado el tema de la necesidad de conectar por internet a todo el pueblo, a toda la población. Y ya hay acuerdos. Entonces se ha impulsado tratar de tener una mayor conectividad dentro del país. Eso también da desarrollo, da cultura, porque permite el acceso a los pobladores peruanos al mundo de la informática. Mark decía, para una tingencia pequeña, Mark decía que está demostrado por información que él tiene del Banco Mundial, que comentó el día de su presentación en el Gran Teatro Nacional, que por cada 10% de ciudadanos que se conectan de una población, hay un 2% aproximadamente de incremento en el PIB de esa nación. Entonces, lo que tú dices, el impacto... por lo menos un 10% que supera la pobreza a consecuencia de tener conectividad. El impacto, el efecto de la conectividad, de ponerse a utilizar
Internet para saber qué hay, cómo vender, cómo poder proyectarme utilizando estos medios es fundamental y eso va al bolsillo de las personas. Y esto es una consecuencia de esta cumbre de APEC. Y el tema también de la innovación tecnológica. Hoy día está demostrado, así lo han dicho los expositores en el CEO Summit de empresarios, donde han hablado también los presidentes, la importancia de innovar, de crear. O sea, la innovación es fundamental para el desarrollo, para el crecimiento del país. Este elemento de innovación también ha sido muy enfatizado en esta cumbre, o sea, es otro elemento importante. Pero en general yo diría que en esta cumbre además hay un fantasma, ¿no? Hay una sombra. Hay una sombra que no viene Trump de los presidentes, sino de un ausente. Así, de un ausente que va a ser presidente. Hay un proceso político que ha generado un espacio de preocupación que ha estado en el ambiente. Así es, pero que ha generado una reacción muy interesante, porque en la declaración de Lima, aprobada el día domingo, el día de ayer, se enfatiza con mucha fuerza que todos los países que integran, todas las economías que integran el APEC, se comprometen a luchar frontalmente contra el proteccionismo, de un lado. Y de otro lado, a avanzar los estudios para estudiar la posibilidad real de crear una zona de libre comercio en la región Asia-Pacífico, tomando como ejes, como puentes, lo que ya existe, el TPP de un lado y otro lado la zona de libre comercio que está siendo promovida por la China, que pueden ser vistos como etapas transitorias para llegar luego a una etapa de libre comercio en la región. Entonces, estos elementos han sido, yo diría, como políticas de Estado fortalecidos en respuesta o en reacción a lo que ha dicho el señor Trump como candidato. Como candidato, porque también nuevamente hay que esperar a ver cómo reacciona el señor Trump como presidente de Estados Unidos, un país muy institucionalizado, con una burocracia muy fuerte, y no se puede asegurar que Estados Unidos tenga, el presidente Trump ya a partir del 20 de enero tenga la capacidad de poder implementar todo lo que ha dicho en la campaña. Mira, qué interesante. Justamente hoy a las 18:38, 6:30, un poco antes que el programa se inicie, hay un reporte que publica el Comercio en su página web, está publicado ahí, dice: Trump retirará a Estados Unidos del TPP en su primer día como presidente. En un video del presidente electo de Estados Unidos dijo que ese acuerdo comercial es un potencial desastre para su país. ¿Qué piensas al respecto? Acá está Trump está hablando del tema. Hace un ratito estaba diciendo eso. Bueno, es posible, el primer ministro de Nueva Zelanda, en una presentación que hizo ante el CEO Summit, dijo, frente a la posibilidad de que ocurra lo que está diciendo ahora el señor Trump, hay tres alternativas. La primera, el TPP muere, es cadáver. ¿Qué es el TPP para que entienda el público que nos ve? El TPP es el Tratado Transpacífico. Es un acuerdo de libre comercio entre 12 estados miembros que son miembros a su vez de APEC. APEC son 21 economías, en el fondo son 18 estados. El TPP son 12. El TPP son 12. ¿Este TPP qué cosa acuerda? Libre comercio. Es como, así como tenemos TLC entre Perú y Estados Unidos, o entre Perú y China, o entre Perú y Canadá. Esto es un tratado multilateral en que se promueve el libre comercio entre los estados miembros de ese acuerdo. Este TPP fue promovido por Estados Unidos. El Perú es parte de esta negociación. El Perú firmó el tratado y está para ser aprobado o no por el Congreso peruano. Qué curioso, o sea, esa política de Estado que tú señalas que sí existe acá, parece que en Estados Unidos no es así. No es así. Se ve truncada porque el TPP lo promueve Estados Unidos, el presidente Obama acá ha dicho nuevamente que el TPP tiene éxito y hay que promoverlo, pero es un presidente de Estados Unidos que va en contra del TPP, lo cual es un error además político, porque Estados Unidos no es solamente una potencia económica, es la primera potencia económica. Acá hay que dejarlo claro. Bien claro, Estados Unidos representa, el Producto Interno Americano es bastante mayor que el chino. Y es la primera potencia militar también. O sea, China se surge como una gran potencia en el mundo, pero el día de hoy la potencia primera sigue siendo Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Si eso se retrae, se vuelve proteccionista, cierra sus mercados, le está abriendo el camino a China para que se convierta en la primera potencia de la región Asia-Pacífico. Entonces, cuando el señor Trump dice, voy a cerrar mi mercado, voy a ser proteccionista, también tiene que hablar las consecuencias políticas y de seguridad, de intereses que tiene Estados Unidos en la región Asia-Pacífico. Y por eso no va a ser tan fácil que el señor Trump como presidente... No es solamente la voluntad del presidente Trump, sino... existen unas consecuencias que todavía quizá no han medido. Así es. Pero Trump no es una persona, no han medido. Hay consecuencias políticas y de seguridad que también tienen que ver
con la apertura o no de los mercados internacionales, ¿no? Y también con la restricción a la inversión extranjera. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco con más calma, ver al presidente Trump, no de candidato, no etapa transitoria de estos meses, sino como presidente. Y ya montado en el caballo. Montado en el caballo en un país que tiene muchas instituciones fuertes, por más que un Congreso republicano mayoritariamente hoy día, que es el partido del señor Trump, ese Congreso pues no va a ser tampoco, yo creo que va a tomar con mucho más cuidado revisar aspectos fundamentales de la política exterior americana, ¿no? Y en cuanto a los TLCs, Tratados de Libre Comercio, algunos les preocupan a Estados Unidos evidentemente más, el caso con México, con Canadá, que son sus vecinos en el NAFTA, es el caso del comercio con China, gran potencia comercial del mundo hoy día, es el caso de Europa, con el cual hay un tratado que se está negociando que ya va a quedar suspendido por la posición de Trump, pero en el caso peruano, vale la pena el comentario, yo creo que no hay que preocuparnos tanto. Esto TLC como entonces es pequeño, hay una gran diferencia en la dimensión económica de los dos países. Creo que el TLC del Perú con Estados Unidos debería posiblemente quedarse tal como está el día de hoy. Ahora, Eduardo, es interesante tu opinión como ex diplomático, como persona vinculada a los temas internacionales, porque esta elección del presidente Donald Trump tiene que ver con un sentimiento, como se dice, de antiglobalización, de mirar hacia adentro y no hacia afuera. ¿Hasta qué punto crees tú que eso va a tener éxito en los Estados Unidos? Y en todo caso, esa repercusión con respecto del país, si esto es así, ¿se interpreta así? ¿Estamos cerrando, o sea, está Estados Unidos cerrando, digamos, su país? ¿Está girando totalmente su política? ¿Ese es el pensamiento? Mira, Alfonso, si uno toma en cuenta lo que ha declarado Donald Trump como candidato, estamos yendo en ese camino. Porque efectivamente Estados Unidos, a través del señor Trump, si fuera verdad y si puede ejecutar lo que él ha dicho, está yendo contra la globalización. El Brexit es un Brexit europeo, por eso. en Reino Unido. ¿El Brexit no es la antesala? Claro. Es la antesala. Claro que sí. O sea, hay un sentimiento mundial entonces. No mundial. Bueno, de dos potencias, europeo, dos potencias fundamentales. Así es. Hay un sentimiento que está creciendo en Francia, con la señora Le Pen, en Austria, en varios países, en Reino Unido, ya lo hemos visto, en Estados Unidos. Hay efectivamente una ola creciente de proteccionismo en una parte considerable e importante de la comunidad internacional. ¿Por qué crees tú eso? ¿Por qué crees que pasa esto? Son poblaciones insatisfechas con el sistema. En Estados Unidos, yo creo que la gran razón de la victoria de Trump es que ha logrado captar en la población americana el desencanto con el sistema, la búsqueda de algo nuevo, de algo diferente. El trabajador americano, el obrero americano, que ahora dicen blancos, negros y latinos, lo cual es una discriminación racial impresionante que antes no había en Estados Unidos. El obrero americano tradicional blanco, de clase obrero, el trabajador medio, que visto que su trabajo no le resulta tan rentable como antes, no gana la suficiente, no cubre sus necesidades, no tiene seguridad porque hay terrorismo, se asusta porque hay personas de origen árabe que vienen a Estados Unidos. Todo eso que no, el sistema de salud que no le funciona. Todo eso los cansó. Todo eso los cansó. Buscan quién representa algo distinto, el cambio. Y regresar al gran Estados Unidos, el sueño americano. No es que sea verdad, pero se presenta así el señor Trump. Hillary Clinton representó el sistema tradicional, lo que llaman el establishment americano. Y además era una candidata, no tenía el carisma que tuvo el señor Trump. Y entonces, sorpresivamente, a pesar de todas las encuestas y de todos los vaticinios de los meses anteriores, sale Trump elegido presidente de Estados Unidos. Igual lo que pasó con el Brexit en el Reino Unido. Algo similar. Entonces sí, hay una ola, pero frente a la cual en esta cumbre de APEC han reaccionado los miembros de APEC. Entonces países tradicionalmente no tan liberales como China o como Rusia aprueba una declaración diciendo no al proteccionismo, el free trade, el libre comercio como bandera del desarrollo de las economías de la región Asia-Pacífico, que como digo es una región muy importante, ¿no? Es la más dinámica hoy día del mundo. Pero además la cumbre ha servido, no olvidé de mencionar, para reuniones bilaterales. El Perú ha tenido, el presidente Kuczynski ha tenido reuniones bilaterales muy significativas
con el presidente de Rusia, el presidente de China, el primer ministro de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, con quien hay una relación económica y política muy positiva, en fin. Entonces, esta cumbre, buscando otra respuesta, no otra respuesta, además también tiene para el Perú, como positivo, las reuniones, los acuerdos bilaterales que el Perú ha celebrado en el marco de la cumbre de APEC. Y el caso concreto hoy día es el caso pues ya con China, ¿no? Hablaba con una persona el día sábado y me hacía una reflexión muy interesante que quiero compartirla contigo para tu comentario. Él me decía, bueno, efectivamente, pues no, lo que tú has dicho, o sea, se han cansado los norteamericanos de esta serie de, digamos, circunstancias que no reflejan una mejora, ¿no es cierto? Ni en el tema de salud, ni en el tema del trabajo, ni en el tema de la seguridad. O sea, están cansados, ¿no es cierto? Pero uno escucha a Barack Obama, ¿no? Y te quedas por momentos, ¿no? Para algunas personas, yo me incluyo en ellos, bastante, digamos, encandilado con su mensaje, ¿no? Con su oratoria, ¿no es cierto? Pero la oratoria del presidente Obama, que es una oratoria además ciceroniana, sumamente interesante, muy bien construida, da la impresión que no hace match, que no está enlazada con la realidad de los hechos. O sea, claro, quizá a Obama uno pueda escucharlo dentro de 20 años, porque van a estar en los videos de él, ¿no es cierto? Y dirás, qué tal orador que era, este hombre era fantástico, ¿no? Pero quizá dentro de 20 años no se analice la circunstancia del gobierno, porque ya el gobierno habrá quedado pues sepultado por la historia, ¿no es cierto? Pero estará el Obama hablando siempre, ¿no? Y dirán, bueno, este presidente era fantástico. Ian Brenner, que es el presidente de Euroasia, que presentó una conferencia muy interesante en esta cumbre la empresarial, dijo que si Obama hubiera sido el candidato, ganaba lejos a Trump, porque tiene un carisma que no tiene, pues, que no tuvo Hillary Clinton, ¿no? Pero efectivamente, Obama está un poco fuera de la realidad y también está de repente fuera de la realidad Trump. Porque todo lo que ha dicho el señor Trump va a ser muy difícil que pueda implementarlo como presidente. Entonces estamos casi en dos extremos. Entonces, ¿qué hace Obama? Un presidente de salida ha querido reiterar sus ideales democráticos, ha querido reiterar frente al pueblo peruano su liderazgo, su capacidad personal. Esa conferencia católica fue muy interesante. Muy bonita. Todos encantados de escucharlo, un gran discurso, se muy inspirador, las muy camisas, inspirador. sencillo, ¿no? Entró en los corazones de los estudiantes. Esa es la verdad. Pero dijo cosas que un poco forzadas, porque hay problemas serios con el TPP, hay problemas serios con el comercio, con la presidencia del señor Trump, además que ya está designando algunos secretarios que están reflejando una posición muy conservadora de lo que podría ser el gobierno del señor Trump. Ahora, podrá lograrlo, como digo, eso hay que verlo con más tranquilidad, pero el hecho es que este mensaje de la cumbre de APEC es contra las políticas proteccionistas del señor Trump y ha sido una cumbre que ha favorecido de manera definitivamente al Perú en el panorama internacional. Muy bien. Eduardo, ha sido un gusto tenerte acá invitado. Gracias por acompañarnos y por compartir tus reflexiones. Muy amable. Buenas noches. Bien, amigos, era todo por este lunes 21. Comenzamos así la semana con dos invitados estelares. Espero que les haya servido a usted para tener una idea más clara, histórica y, por supuesto, analizada por la sabiduría que dan los años, para que usted sepa qué fue, qué es y qué viene para el país con respecto del APEC. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con ustedes a las 8 en punto de la noche, siempre en vivo y en directo aquí en ATV+, en una nueva edición de Redes y Poder. Muy buenas noches.